Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy estoy muy contento porque os puedo presentar un trabajo que he desarrollado en los últimos meses junto con mi amigo Suso. Tiene un canal en YouTube, Seguridad Física. Muchas gracias, Suso, por tu colaboración, por tus diseños, por tu trabajo. Ha sido impresionante. Y lo que vengo a presentaros, aquí lo tenéis, es un conjunto de bandejas para el desmontaje de cilindros, y su principal característica es que son modulares. Lo que hemos intentado ha sido desarrollar elementos de una bandeja de desmontaje, tanto las bandejas destinadas a las partes de la cerradura como las de los pernos, y hacerlo de manera que sea todo modular, que todo se pueda intercambiar y que quede el conjunto de bandeja que nos sea más útil, más adecuado a la cerradura que vamos a desmontar en cada momento. Como os digo, este trabajo habría sido imposible sin mi amigo Suso. Él tiene un canal de YouTube, vamos a verlo aquí, Seguridad Física. Vamos a ver si está actualizando, ahí está. Aquí lo tenéis, Seguridad Física. Como veis, es un canal que está empezando, hay que ayudarles. Merece la pena sin ninguna duda hacerle una visita, suscribiros. En él podéis encontrar vídeos de desarrollo 3D en el programa Fusion 360, tanto de las bandejas como de otros elementos, herramientas para desmontaje, ganzuado. Podéis ver vídeos de ganzuado, vídeos de manipulación de diales de cajas fuertes. Una pasada, de verdad, merece la pena. Muchísimas gracias, Suso, porque el trabajo que te has pegado ha sido impresionante, un gran amigo del canal, un gran amigo. Bueno, ¿qué es lo que son? Ya lo veis, un sistema modular. Son bandejas fabricadas en plástico, impresas con una impresora 3D. Todas las dudas al respecto de los plásticos, boquillas, configuraciones de la impresora, etcétera, os voy a remitir a su canal, os voy a remitir a Suso. Él es el que os las puede solucionar, yo me pierdo totalmente. El trabajo que ha hecho, ya os digo que es impresionante. Bueno, todos estos diseños van a estar disponibles en la página de Thingiverse de Suso. Dejaré un enlace en la descripción del vídeo. En esa página os podéis descargar gratuitamente todos estos diseños para poder imprimir los elementos que os interesen tantas veces como queráis. Yo tengo repetidos varios para hacer diferentes configuraciones. Y como os digo, estará tanto en mi canal de ganzuado, en la descripción de este vídeo, como en el canal de Suso, Seguridad Física. Estará el enlace a esa web y os podéis descargar sin ningún tipo de problema todos estos diseños. Vamos a verlos un poco ahora más en detalle. Bueno, ¿cuál ha sido la principal motivación para hacer este trabajo? La principal motivación es que ya existen muchos diseños de bandejas de desmontaje muy eficaces, pero muchos de los que veía, incluso comerciales, tenían únicamente una fila de ranuras para los pernos. Algunos tienen dos, pero muchos tenían solo una, y son habitualmente entre 8 y 10 ranuras como mucho, que es adecuado para desmontar cilindros de serreta, que suelen tener hasta 7 pernos, perdón. Pueden tener pasivos, algún lateral, algún interactivo, y se puede manejar con ese tipo de bandejas sin ningún problema. Pero para los que os gusta, como yo, ganzuar cilindros de este tipo con 3 hileras, con 4 hileras incluso, como estoy intentando ahora, ese tipo de bandejas se quedan claramente escasas, se pueden mezclar los pernos, puede ser un auténtico desastre. La idea era intentar adaptar, sin tener muchas bandejas diferentes, intentar adaptar con módulos independientes la bandeja que vamos a utilizar exactamente al cilindro con el que estamos trabajando. Así tenemos bandejas con una sola fila de ranuras, tenemos bandejas con 2 filas de ranuras. En este caso
el diseño fue hacer una ranura larga y otra estrecha. Hay pernos que tienen unos muelles muy largos y conviene tener ranuras largas. Si tienen pasivos o interactivos se pueden colocar aquí. Si estamos manejando de 3 hileras, por ejemplo, podemos utilizar 3 bandejas de este tipo colocadas así. Bueno, ya veis que inicialmente tengo unos diseños en la cabeza que son los que más uso. Podríamos utilizar este diseño así, si necesitamos mucho espacio, o para los de 4 hileras podemos utilizar esta bandeja que tengo aquí, este módulo, en cualquiera de los soportes, con 4 hileras. Habitualmente los de 4 hileras tienen el muelle, el contraperno muy cortos, el perno, y caben muy bien en este tipo de bandejas. Luego la casuística, hay muchísimos cilindros en el mercado y puede que alguno no se adapte, pero bueno, siempre podemos utilizar varias de uno seguidas y podríamos hacerlo. Para mí lo más útil es manejarme en 3 diseños de conjunto. Un diseño pequeño que sería este, con una bandeja para dejar, una bandeja pequeña en el que caben normalmente perfectamente todas las piezas de un cilindro y las herramientas que vamos a usar, el follower, y o bien utilizar una bandeja así, que es muy cómoda, utilizar una o dos de una hilera. Hay otro módulo que sería mediano, sería este de aquí, ya te deja más espacio para las herramientas, para utilizar pinzas largas, por ejemplo, caben perfectamente, y para el follower y piezas del cilindro. Y aquí ya podemos incluir de nuevo lo que queramos, una hilera, 2 de una hilera, una de 2 hileras, esta de 4, lo que vayamos a necesitar. Y luego tenemos un diseño de bandeja que sería el más grande, el más completo. Dependiendo del trabajo que vayamos a hacer, pues puede ser conveniente tener muchas piezas, muchas herramientas a mano, o incluso podemos quitar este módulo, que es una sola pieza con 2 bandejas y soporte para rotores, y utilizar pues 2 bandejas largas si es que nos sale, nos es más útil, o lo que queramos. Yo tengo hechos estos diseños porque son los más versátiles para mí, pero vosotros podéis ver las dimensiones de cada uno de los elementos, incluso podríais modificarlos, imprimir los que mejor os vengan, y en función de los elementos que elegís y las distribuciones que os parecen más operativas, fabricaréis estas bases de aquí, que es a lo que vamos a ir ahora. En cuanto os presente esta bandeja destaca para mí, destaca porque el diseño no es mío. El diseño de todas las bandejas, vamos a decir, de este tipo para pernos, lo he hecho principalmente yo, según mi experiencia, según lo que he ido viendo al desmontar cilindros. Creo que he desmontado ya unos cuantos y algo habremos acertado. Seguro que son mejorables, pero yo creo que funcionan. Pero hay un diseño, este de aquí, el de las cerraduras de discos, que es un diseño desuso. Hay que felicitarle porque es genial, me encanta. Es mucho mejor de lo que habíamos propuesto al principio. Al principio desarrollamos una bandeja muy básica en la que había unos alojamientos para discos en horizontal, y aquí resulta difícil en muchas ocasiones volver a coger el disco para dejarlo en su sitio. A la hora de yo mostrarlo a cámara no me gusta cómo queda, y a Suso se le ocurrió la brillante idea, aquí lo tenéis, de colocar los alojamientos para los discos a 45 grados, y el resultado es magnífico desde todos los puntos de vista. Tanto para el manejo es comodísimo. Aquí se puede atrapar los discos muy cómodamente, desde aquí sobresalen ligeramente. Yo lo he estado utilizando con Abus Plus, con Gerda, con otras marcas, y funciona genial. Esta bandeja me parece una auténtica pasada. Si no tenéis bandejas de discos, sin ningún miedo a equivocarme, os recomiendo imprimiros esta, o que os la impriman, porque funciona muy bien, es una pasada. Bueno, antes de pasar a las bases, otra de las cosas, otra de las premisas a la hora de diseñar todo este juego era darle cierta masa, consistencia a lo que es la bandeja de los pernos. Se puede utilizar cada uno de los elementos por separado, sin falta de las bases, por supuesto.
Y lo que había visto yo es que muchas de las bandejas que me habían enviado compañeros o que se imprimían en 3D, existe una filosofía en la impresión 3D de salvar el máximo de material, ahorrar material. Para eso se hacen elementos huecos siempre que es posible, y resultan unas bandejas o unos elementos muy ligeros, con muy poca consistencia. No me gustan nada que los rozas, se mueven mucho y todo salta por los aires, se mezcla. Yo quiero que las bandejas tengan masa y consistencia, y estas son macizas. Son macizas, supone que cuesta más imprimirlos, se gasta más material, no llevan esa filosofía de ahorro de material, pero el resultado para mí es espectacular. Son sólidas, consistentes, tienen masa y se manejan con mucha facilidad. Y por último, otra de las cosas que no me gusta de las bandejas de plástico es que a la hora de manejarlas son muy lisas y se mueven muy fácilmente en la mesa, a nada que las toques todo salta, y es por eso que desarrollamos las bases, estas bases de aquí, que ahora vamos a ver de lo que están hechas. Bueno, como habéis visto, puedo añadir y eliminar los elementos, no se caen. Eso es porque tras darle muchas vueltas, probar con bandas magnéticas y otros sistemas, decidimos que el mejor sistema era utilizar imanes de neodimio. Son discos de imán, vamos a ver, voy a coger de este tipo que tenéis aquí, se compran en webs chinas. Estos que hemos utilizado creo que tienen, esto no va a ser nada fácil, 10 milímetros, si no me equivoco. Dejaré las medidas exactas en la descripción del vídeo para que no haya dudas. Por 2, 10 por 2 milímetros. Los podéis adquirir, son baratos, ya os digo, no hay ningún problema, y están pegados con cianoacrilato y el resultado es fantástico. Por lo que he podido ver yo, sí que puede atraer ligeramente a los muelles que coloquéis en los extremos, pero no supone un problema a la hora de manejar. En todo caso, si un muelle salta, se va a quedar aquí atrapado y no lo vais a perder. Entonces, no es un problema de que debido a los imanes vayáis a perder un muelle y no podáis reponerlo. Como veis, funciona perfecto, funciona muy bien, se sostienen perfectamente, no, nada se mueve. Y otra de las cosas que queríamos para la base era hacerla con un material que fuese cómodo de manejar. No me caben de lo grandes que son. Esto, como veis, no desliza, se para, es muy cómodo al tacto. Y de lo que está hecha esta bandeja es algo muy sencillo. Es una chapa de acero, una chapa de 1 milímetro de espesor, podéis utilizar de 1 milímetro, de 0,8, de lo que tengáis a mano. Esta está hecha con un cajón de acero viejo, con un cajón metálico viejo. He recortado según las medidas de las distribuciones que a mí me resultan útiles, y luego le he pegado con cinta de doble cara, le he pegado una lámina de foam a cada lado. He elegido estos dos colores, podéis elegir cualquiera y el resultado es fantástico. Tiene peso, tiene masa, es muy fácil de manejar, podéis almacenarlas todas juntas ahí sin bandejas, sacas un soporte y en un momento coges las bandejas que te interesa, las colocas y ya tienes tu bandeja lista para funcionar. Si la tienes con una cerradura ya desmontada y no puedes utilizarla, la apartas, coges dos módulos, cualquiera, los que necesites, los colocas y sigues trabajando. Me parece una pasada, funciona muy bien. Podéis hacerlo de cualquier medida, la que necesitéis. No sé cuál será la durabilidad de esto, pero para quitar y poner, por ejemplo, las bandejas, es mucho mejor que si está el acero desnudo, que ¡plac!, lo atrae con mucha fuerza y puede hacer que cuando vais a retirar una bandeja llena de pernos, en el movimiento salten o se muevan. Aquí es todo muy suave y sin embargo no se va a caer, podéis hacer fuerza, que queda perfectamente sujeta. Bueno, ya lo veis, yo creo que no me queda nada más por contaros. Yo creo que es una propuesta útil. Lo que se ha buscado aquí es que sean prácticas, que sean útiles, no tanto que sean bonitas o espectaculares en cuanto al diseño. Recordaros, tenéis
estas bandejas para descargaros los archivos e imprimirlas en la página Thingiverse de SUSO, Seguridad Física. Dejaré un enlace en la descripción del vídeo. Os recomiendo encarecidamente visitar el canal de SUSO. Ahí vais a poder ver cosas muy interesantes sobre estos diseños y sobre otros diseños que ha hecho en 3D. Ahí lo tenéis, Seguridad Física. Visitadlo y bueno, yo creo que os animo a intentarlo, a haceros con estas bandejas, porque yo creo que merece la pena. Yo estoy muy contento con el resultado. Muchísimas gracias, Suso, por tu colaboración, por tus aportes. Sin ti había sido imposible hacer esto para mí. Y muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Un saludo.